¿Reporta? Sí, llamo con respecto a mi compañera de trabajo. No se ha presentado a trabajar durante 2 días. Vine a su casa y llamé a la puerta, pero no respondió. Así que abrí ligeramente la puerta. Está sentada en la silla y tiene la cara llena de manchas negras, toda la cara. Me asusté, así que salí. No sé si está viva o necesitamos ayuda médica urgente, por favor. Este fue un caso que sacudió mucho a la comunidad. Karen vivía totalmente sola en una comunidad suburbana y la encontraron brutalmente asesinada en su casa. Era una escena muy gráfica, realmente horrible. No teníamos claro quiénes podrían ser los posibles sospechosos. Entonces, recibimos ese dispositivo. Esto podría decirnos quién era el asesino. Karen nunca faltaba por enfermedad. Siempre llegaba puntual al trabajo. Como ya llevaba 2 días sin aparecer, me preocupé mucho. Le envié mensajes, pero no respondió. Estaba muy estresada. Me preguntaba por qué no me contesta los mensajes ni llamadas. Eso era algo que ella nunca antes había hecho. Estaba muy preocupada, así que fui a su casa. Entonces intenté abrir la puerta. Me pareció lo correcto. No tenía seguro. Entonces entré. Allí vi a Karen y en el fondo supe que mi amiga ya no estaba viva. ¿Ha hecho algún movimiento? Muy bien, ya están aquí. Muchas gracias. ¿Se está moviendo? Entré a la casa, pero acabo de salir. ¿Le parece que está muerta? Por favor, entren. Vayan a ver. Muy bien. Hola, policía de San José. Hola. Policía de San José. Probablemente será un 1055. ¿Ah, sí? Sí, sí, Ah, sí, sí, sí. ¡Demonios! ¿Lo hizo ya mismo? sí. Wayne 1 es un 1055. Sé que no debería hacerle esa pregunta, yo... oficial, Adelante. pero ¿puedo hacerlo? ¿Le hicieron daño o tenía algún tipo de infección? Bueno, no lo sé exactamente. Parecen heridas autoinfligidas, pero no estoy seguro. Estaba en casa, con mi familia cenando, cuando nos notificaron este incidente. Me dijeron que habían encontrado a una mujer mayor dentro de su casa sola. Una amiga lo hizo. Según me informaron, era una escena bastante gráfica. Era muy violenta. Como investigador de homicidios, tú nunca sabes a qué te enfrentarás. Cuando llegué a la escena, hablé con el sargento Mike Montoni. La fachada de su casa se veía limpia y cuidada. No había nada inusual.
Entonces entramos en la zona de la cocina y ahí nos sorprendimos. Una de las primeras cosas que noté fueron las heridas en su cabeza y cuello. Eran heridas muy profundas y violentas. Esta mujer sin duda llevaba varios días muerta. Revisando minuciosamente, vimos que tenía un cuchillo en la mano y me pregunté si se trataba de un suicidio. Recuerdo claramente que vi un plato que contenía 4 porciones de pizza. Estaban envueltas en papel aluminio. Era posible que ella hubiera estado comiendo con alguien, y esa persona podría haber sido responsable de lo ocurrido. La casa parecía haber sido revuelta, como si hubieran estado buscando algo. Daba la impresión de que alguien había estado allí. Pero yo había trabajado en robos antes de homicidios y ya había examinado cientos de casos. Por lo general, un robo no tiene ese aspecto. Había cajones fuera de su lugar, pero no habían tirado nada al piso. Televisores, computadoras, laptops, su auto en el garaje, los aparatos electrónicos estaban allí y no se habían llevado nada de lo que normalmente se llevarían en un robo. Teníamos la hipótesis de que la escena había sido preparada. Muchas cosas no encajaban. Decidimos que como era un caso inconcluso, lo trataríamos como un homicidio. Ella fue mi compañera de trabajo durante 27 años. Lo siento mucho. Karen tenía que presentarse ayer a trabajar, pero no lo hizo y eso fue muy... Siempre llama, pero no se presentó. Quien la encontró estaba en la escena. Y lo importante de tenerla aún en el lugar era que ella podría darnos información acerca de la vida de la víctima. Karen no era solo una amiga, era mi familia, era como una hermana. Recuerdo que cuando llegué a este país, estaba buscando un trabajo y la primera persona que conocí fue a Karen. Era una persona muy cariñosa y atenta. Tenía un trabajo como farmacéutica en un centro médico regional y le encantaba hacer felices a todos, dándoles pequeños regalos. Nunca hablaba mal de nadie. Eso no era algo que la verías hacer. Imagina ir de repente a su casa a ver cómo está y encontrar lo que yo vi. Es algo que hasta el día de hoy no quiero creer. Después de hablar con Amber sobre Karen, en realidad surgieron más preguntas, muchas más, porque no había ningún indicio de que ella tuviera problemas con nadie. Este no era uno de esos casos en los que había un indicador claro sobre el posible sospechoso, por lo que establecer una línea de tiempo para los hechos era de vital importancia para el curso de la investigación. Mientras observábamos a Karen, vimos una banda negra en su muñeca. Inmediatamente reconocí que era un Fitbit porque mi hijo tenía uno. Sabía que almacenaba diferentes tipos de datos. Datos como el recuento de pasos, el ritmo cardíaco. También sabía que era un reloj. Ese dispositivo podría resolver este crimen. Con todo el avance en las herramientas de investigación, también hemos visto un gran avance en la tecnología. Ahora hay cosas como Fitbit, Apple Watches, Facebook, redes sociales, Google, el GPS que rastrea tu teléfono. Estas son cosas que no existían antes.
no recuerdo haber tratado con este tipo de tecnología en una investigación. Si este Fitbit podría decirnos cuándo cesó el ritmo cardíaco de Karen, eso sería de mucha ayuda. A la mañana siguiente recibí una llamada. Me dijeron que tenía que ir a la oficina del forense para hablar del caso. Cuando llegué, entré en la sala de autopsias y vi que habían afeitado parte del cabello de Karen para revelar las lesiones de la cabeza. Inmediatamente pude notar lo violentas que eran las lesiones que tenía. Cuando la vimos por primera vez en la escena del crimen, tenía el cabello cubierto de sangre, tapando unas lesiones significativas que tenía en la cabeza. El forense que llevó a cabo la autopsia de Karen me informó que cualquiera de las lesiones que tenía en la cabeza habría sido instantáneamente incapacitante, lo que me causó un interrogante debido a la lesión que tenía en el cuello. Si cualquiera de las heridas en la cabeza había sido instantáneamente incapacitante, no había forma de que Karen se hubiera cortado el cuello. Esto no era un suicidio, así que me quedó muy claro que se trataba de un homicidio. Le pregunté al médico cuánto tiempo podría tener Karen de fallecida, pero no había podido determinarlo y eso nos preocupó mucho, porque sabíamos que si no podíamos establecer cuándo había ocurrido, tendríamos graves problemas. Entonces recibimos el Fitbit de Karen. Me di cuenta que las luces que tenía parpadeaban intermitentemente. Descartamos la primera causa de preocupación. El dispositivo estaba encendido y funcionaba, pero no sabíamos qué íbamos a encontrar en él. Íbamos a necesitar una orden de registro para descargar los datos, así que nos tocaba esperar. Yo fui la analista forense de la policía asignada a este caso. Cuando los forenses de la escena hicieron la recolección de evidencia en la residencia de Karen, encontraron un recibo de Lucky. Este recibo tenía como fecha el 7 de septiembre a las 4:27 horas. Sin duda era crucial para nuestra investigación averiguar si ella estuvo con alguien, si la había seguido en el estacionamiento, para intentar precisar bien cuándo fue vista por última vez con vida. Por suerte, había grabaciones de vigilancia dentro de la tienda y fuera de ella que captaban la zona del estacionamiento. Revisamos la grabación hasta que la vimos entrar a la tienda. Pudimos captar a una mujer que coincidía con la misma descripción de Karen. Nos interesaban sus movimientos y cómo se mostraba en el video. La verdad, su comportamiento era normal. Ella hablaba con la cajera, muy tranquila, no miraba por encima del hombro ni mostraba tener miedo. No había ninguna persona con ella en el auto, no había nadie siguiéndola. Este video fue muy útil para determinar la hora en que vieron a Karen por última vez.
Karen sin duda estaba viva el viernes 7 de septiembre a las 4:30. Nos informaron que el forense ya había notificado el fallecimiento a los padres de Karen. Así que concertamos una cita para reunirnos con ellos. Adelante. Hola, Anthony, ¿cómo Señor, estás? ¿cómo Nada está? mal para estar tan joven. Muy bien, señor. Ella es mi esposa Adele. Adele. El sargento Monton y yo trabajamos en homicidios. Nuestro trabajo es averiguar lo que pasó, llegar a la verdad, descubrir quién hizo qué. Sí. Vamos a hacerles muchas preguntas. Háganlas. ¿Está bien? Queremos ayudarlos. Quiero contestarles, porque debemos atrapar a esta persona. Establecimos que Karen era la hija biológica de Adele, quien se había vuelto a casar, por lo que Tony de 90 años era su padrastro. También nos enteramos que Karen tenía un hermano que había fallecido, pero no tenía otros contactos familiares cercanos, ni otros novios o ex esposos, al menos no conocidos. En nuestras conversaciones con Adele, ella nos dijo que después de la muerte de su hermano, ella vio cambios drásticos en Karen. Se volvió más solitaria, no se relacionaba con mucha gente. La pérdida de su hermano fue traumática para ella. Quiero saber si ella mencionó a alguien con quien hubiera tenido contacto más reciente. No, ¿Tuvo problemas con alguien en el trabajo? no. ¿Tuvo problemas con alguien en la No. vida? Ellos no nos proporcionaron nada importante sobre otras personas. Pero entonces comenzamos a indagar sobre la última vez que ellos la habían visto. Yo le llevé una pizza y unas galletas Entonces en una bolsa ella- hermética. Entiendo. Unas galletas que yo hice. ¿Qué día fue eso? El sábado. ¿Recuerda la hora? Un poco después de las 3, ¿verdad? Sí, fue a media tarde, más o menos. Entonces el sábado 8 a las 3 de la tarde. Ella había ido de compras el día anterior, el 7 de septiembre. Y teníamos información de que Tony la había visitado el día siguiente para llevarle cosas. Cada información que recibíamos nos ayudaba a reducir la línea de tiempo. Así que no había nadie más allí cuando usted llegó. No. ¿Mencionó ella que iba a invitar a alguien? Sí, dijo que iba a tener compañía. Cuando le llevé la pizza y las galletas me dijo, tenemos pizza, tendré una fiesta con mis amigos. Le pregunté a Tony si la había visto en algún otro momento después de llevarle la pizza y las galletas. Dijo que ese día había visto el auto de Karen. ¿Eso fue el sábado después de llevarle la pizza? Llegué un poco después de las 5. ¿En qué dirección iba? En esa. ¿Iba hacia Piedmont? Sí. A las 5 la vieron conduciendo hacia Piedmont, pasando por la casa de Adele y Tony. Y había una persona con ella que no sabría decir si era hombre o mujer. ¿Pero definitivamente había otra persona? Oh, sí. Necesitábamos urgentemente identificar a la persona que había estado en su vehículo. Más tarde, alrededor de las 5, porque era posible que esa persona la hubiera visto por última vez y tal vez era quien la había asesinado. Comenzamos a investigar a fondo cómo extraer los datos que tenía el Fitbit, así que hablamos con el Laboratorio de Criminalística de Santa Clara. El Fitbit de Karen usaba la computadora a través de una conexión Bluetooth para sincronizarse con los servidores de Fitbit, haciéndolo en línea aproximadamente cada 15 minutos. Sin embargo, nos dijeron que no podían extraer los datos que contenía, ya que no se almacenaban en la computadora de Karen, sino que era como una puerta de entrada hacia los servidores de Fitbit. Entendimos que necesitábamos algo que solo Fitbit podría proveernos. Así que decidimos pedir ayuda a la compañía. Sabíamos
que una vez enviado, el dispositivo tardaría al menos un par de días en hacer el análisis. Realmente queríamos obtener respuestas para la familia y los amigos de Karen. Yo estaba completamente de luto por Karen. Era parecido al dolor de perder a un miembro de mi propia familia. Mis emociones estaban... Yo no paraba de llorar, estaba muy triste. No dejaba de pensar, no, eso no le pudo haber pasado. Está aquí con nosotros. No lo aceptaba, no podía. Sentí que había perdido a alguien con quien siempre podía contar, con quien siempre podía hablar. Era muy triste, pero también muy misterioso. Ella no tenía enemigos. ¿Quién podría haberle hecho eso? Teníamos la declaración de Tony de que Karen al parecer iba a dar una fiesta e invitaría a algunos amigos esa tarde. Esa era una pista que queríamos aprovechar. Buscamos en su vecindario grabaciones de vigilancia para determinar quién había ido a su casa. Por suerte, había una cámara Ring perfectamente ubicada en esa calle. Ring es una empresa de videovigilancia basada en la nube, lo que significa que los servidores de Ring guardan las imágenes de video capturadas en la cámara personal del usuario. Así que pudimos recuperar la grabación de esta residencia en particular. Pero esta cámara se activa según el movimiento y la sensibilidad estaba a un nivel muy bajo, lo que suponía un problema, porque con una grabación continua puedes ver las 24 horas del día, mientras que con los clips individuales solamente puedes ver cuando ese dispositivo en particular capta el movimiento. Buscábamos cualquier movimiento alrededor de la casa de Karen. El 8 de septiembre, a las 12:58, su entrada estaba vacía. El siguiente evento captado fue a las 3:12. En la imagen vimos un vehículo gris estacionado en la entrada de Karen y coincidía con la misma marca y modelo del auto que Tony había descrito. Ya sabíamos que entre estos dos eventos captados, uno a las 2:58 y el otro a las 3:12, él llegó a la casa de Karen y se quedó allí hasta las 3:33, lo que realmente concordaba con su historia. Según la declaración de Tony de que Karen iba a dar una fiesta e invitaría a sus amigos, revisamos todos los demás eventos activados por movimiento. Pero no había ninguna actividad. Nadie se había estacionado en su entrada, además de Tony, en todo el día. Y algo no cuadraba. Al final de la calle, a una distancia relativamente corta de la entrada de Karen, había videovigilancia que daba justo en la casa de Tony. Por suerte, esa grabación era justo la que habíamos estado necesitando.
Un video continuo en HD y capta la calle perfectamente. Tony dijo que la había visto conduciendo con alguien en el asiento del copiloto. Queríamos ver quién había estado con ella. Y estas imágenes eran muy claras y pudimos ver sin problemas quién iba en el auto. Nos preguntábamos si la tenían como rehén o si temía por su vida. No vimos su vehículo. Avanzamos un par de horas más. Volví al departamento de policía y los detectives y yo revisamos la grabación durante horas. Nos preguntábamos muchas cosas, si Tony se había equivocado, si nos había mentido intencionalmente. Como no pudimos confirmar que Karen había pasado por la casa de Adele y Tony a las 5 de la tarde, como él dijo, la conclusión era que la última persona que la vio fue Tony cuando la visitó. Y eso de inmediato nos puso alertas. Tuve que calmarme y pensar cuidadosamente. Muy bien, es un hombre de 90 años y 1,5 metros. ¿Es capaz de infligir ese tipo de lesión a su hijastra? ¿Podría hacerlo físicamente? Entonces, mientras estábamos intentando determinar el momento de su llegada y su ida, recibimos un correo electrónico de Fitbit y estábamos en total silencio. Fitbit fue capaz de proporcionarnos varias categorías de datos que el dispositivo registraba. Una era relacionada al recuento de pasos o el movimiento, otra a la frecuencia cardíaca. También había información relacionada con los patrones de sueño. La frecuencia cardíaca era nuestra mayor prioridad. Todos estábamos a la espera, conteniendo la respiración. Queríamos saber cuándo se había detenido su corazón. Hubo un aumento progresivo de la frecuencia cardíaca de Karen hasta aproximadamente las 3:20 de la tarde del día 8. Casi inmediatamente, después de las 3:20, hubo una caída abrupta en su ritmo cardíaco. Bajó significativamente. Hasta que finalmente el dispositivo dejó de registrar datos después de las 3:23, por lo que entendimos, basándonos en los números que veíamos, que Karen había muerto en ese lapso. Entonces yo me di prisa y reproduje la grabación de cuando Tony había estado en la casa de Karen. Sabíamos que él había llegado en algún momento entre las 2:58 y las 3:12. Su corazón se detuvo a las 3:23. El auto de Tony seguía en la entrada a las 3:33. Justo en ese momento, los datos del Fitbit y los de la videovigilancia combinados nos... De la vuelta, dese la vuelta, dese la vuelta. Espere, ¿qué está pasando? Venga. Sinceramente, cuando armamos la historia, yo quedé en shock. Dije a mí mismo, todo concuerda, hemos seguido todas las pruebas que teníamos. Las pruebas nos llevaron hacia esto. Esto es... Oh, no sé. Escoltaron a Tony a una de nuestras salas de interrogación, donde esperó que llegáramos. El objetivo que teníamos era lograr que él nos dijera la verdad. Queríamos obtener las respuestas por Karen. Era muy importante para mí ir al funeral de Karen.
Fue un momento muy difícil de vivir. Estuve todo el tiempo llorando. Quería decir algo, pero no encontraba las palabras correctas. Me asombró que tuvieran tantas cosas buenas que decir sobre ella, cosas bonitas y positivas. Todos pusimos una rosa en la tumba. ¿Ya conoce sus derechos? ¿Los derechos Miranda? No. Muy bien. Yo nunca había entrevistado a alguien tan mayor en un caso de homicidio brutal. Me sentía como si estuviera hablando con mi abuelo. Nuestro plan era mostrarle toda nuestra evidencia para que él entendiera que no tenía forma de escapar de esta situación. Cuando encontramos a Karen, ella llevaba un aparato conocido como Fitbit. ¿Sabe lo que es? ¿Sabe lo que es un Fitbit? Muy bien. Recuerdo que me tomé el tiempo de explicarle a Tony qué era un Fitbit y para qué servía. Lo hicimos analizar para ver si nos indicaba algún movimiento y le informo que justamente el movimiento cesó el 8 de septiembre, el mismo día que usted la visitó. ¿Entiende? Además, el pulsómetro nos indicó la hora de su muerte. Oh. Nos indicó que falleció a las 3:28. ¿Y yo estaba allí a las 3:28? Estaba allí a las 3:28. Necesitamos saber qué pasó. ¿Qué puedo decirles? Yo no tengo nada que decirles. Si estuve allí tanto tiempo, no lo recuerdo. Eso es todo. No tengo respuesta. ¿No tiene respuesta? No, ¿por qué iba a tener una? En un momento nos tomamos un descanso. Tony empezó a hacer ejercicios como Jack LaLanne y claramente seguía siendo un hombre en forma. Entonces me di cuenta de que él, a nivel físico, definitivamente era capaz de cometer este brutal homicidio. Mientras lo interrogábamos, los forenses estaban llevando a cabo una orden de registro en la casa de Adele y Tony. Los forenses nos iban poniendo al tanto sobre las pruebas que hallaban. Encontraron un hacha pequeña y un cuchillo de carnicero. También encontraron algo de sangre en el lavamanos que había sido lavada. También algo de sangre en un par de camisas. Y también hallaron sangre en un impermeable de camuflaje que estaba en un cobertizo en la casa de Tony y Adele. Hallaron una camisa muy similar a la que está usando ahora, excepto que no tiene tantas rayas. Tiene sangre por todo el frente. Es esta de aquí. No. Esa es su camisa. Estaba en su casa. Está confirmado. ¿Es una mancha de sangre? Sí. La analizaron y dijeron que era sangre. ¿Cómo llegó ahí? No tengo ni idea. Tony, esta es su camisa. Es la misma que veo asomar debajo de su... No tengo ni idea. ¿Es su sangre, mi sangre o qué? Es sangre. Es sangre en su camisa. ¿De quién es la sangre? Es lo que vamos a averiguar. Por eso le estoy haciendo esta importante pregunta. Muchas veces me corto sin querer. Encontrar prendas de ropa con sangre no es algo demasiado inusual dentro de una casa. Es posible que la gente se corte y queden manchas de sangre en una camisa o en cualquier prenda. Pero hay diferentes tipos de salpicaduras que, si las has visto muchas veces antes, son fáciles de reconocer inmediatamente. Y eso es lo que habían encontrado en algunas camisas. Tony trató de explicarnos que se había cortado, pero lo revisamos físicamente, examinamos todo su cuerpo
y no encontramos indicios de cortes recientes ni cortes en proceso de cicatrización, por lo que su declaración no tenía ningún sentido. En un momento del interrogatorio en el que el sargento Montoni y yo salimos, uno de los detectives jóvenes me dijo: «Oye, ese hombre está hablando solo». Estoy perdido. Estoy perdido. Sí, te atraparon. No volverás a ver la luz del día. Estoy acabado. Se terminó. Estaba murmurando para sí mismo, y entonces cometió un gran error. No puede ser. Tenía ese impermeable puesto. ¿Estaba abierto? Uno de los investigadores de la escena del crimen había encontrado la chaqueta escondida en un cobertizo en el patio trasero. Tras ver las salpicaduras de sangre que tenía, nos quedó claro que esa era la chaqueta a la que se refería Tony. Yo sentí que era caso cerrado. Tenemos al culpable, es él. No lo admite ante Brian y ante mí, pero lo admite ante sí mismo y ni siquiera lo sabe. No puede ser. Tenía ese impermeable puesto. ¿Estaba abierto? Para ese punto de la investigación ya había pruebas suficientes contra Tony Aiello por el asesinato de Karen Navarra. Una vez que Tony se declaró inocente, supimos que no iba a decirnos la verdad. Como investigador de homicidios, hay dos preguntas que me importan. Quiero saber por qué lo hizo y quiero saber quién es. En el caso de Tony, no encontramos nada. Nunca le habían tomado huellas digitales. Él decía que había sido enviado a Corea durante el conflicto coreano. Pero el ejército de Estados Unidos no tenía ninguna huella dactilar del señor Aiello. Así que yo tenía dudas sobre su verdadera identidad o su falta de ella. Una de las cosas que buscamos cuando registramos la casa de Tony y Adele eran escritos, algunas notas pertenecientes a Tony. Y queríamos encontrarlos por el pequeño papel hallado en la puerta principal. Ese papel que habían dejado en la escena del crimen tenía un número 5, con una forma singular. Yo quería saber si había algún escrito de Tony que tuviera el mismo tipo de escritura plasmada en ese papel. Cuando registramos la casa de Tony y Adele, encontramos interesantes anotaciones. Era obvio que había cierta preocupación por el traspaso de bienes en caso de que alguien falleciera. A Tony le estaban negando préstamos y creemos que estaba algo corto de dinero. Había un seguro de vida que Adele habría recibido por la muerte de Karen. Solo puedo imaginar o suponer que tal vez él quería recibir una parte de eso y posiblemente ese habría sido su motivo. Cuando llegaron los resultados de ADN del Laboratorio de Criminalística de Santa Clara, confirmamos que la sangre encontrada en la parte delantera de la chaqueta era de Karen. Ya sabíamos quién era el asesino. Ya sabíamos que era Tony. Llevamos el caso al gran jurado. Es similar a un jurado procesal, excepto que hay más miembros. Y enjuician un caso de causa probable en lugar de un caso más allá de duda razonable. En este caso, el gran jurado determinó que existía una causa probable de que Tony Aiello asesinó a Karen Navarra.
Las pruebas demostraron que Tony Aiello fue a la casa de Karen Navarra a las 3 de la tarde del 8 de septiembre. Lo hizo con el pretexto de llevarle pizza, pero llevó consigo un arma. Hizo que Karen Navarra se sintiera en confianza y la tomó por sorpresa. Después de cometer el delito, la degolló una vez muerta. Colocó el cuchillo en su mano para que pareciera un suicidio. También arregló la escena para que pareciera un robo. Y se fue. La dejó allí esperando durante 5 días, hasta que finalmente la encontró una compañera de trabajo. Lo que Tony no previó es que había un testigo digital. Lamentablemente no pudimos llevar a Tony Aiello a juicio. Falleció el 10 de septiembre de 2019, antes de la adjudicación completa de su caso. He revisado videovigilancia para más de un centenar de casos de homicidio y este sobresale por las conversiones de la tecnología. Los datos no mienten, la gente sí. Quiero que Karen sea recordada como una persona de gran corazón y una mente brillante. Una persona muy fuerte y decidida. Y también quiero decirle hasta más no poder lo mucho que la aprecié cuando estuvo aquí conmigo. La muerte de Karen me ha afectado mucho emocionalmente, muchísimo. Lo que sucedió nunca lo había imaginado, ni en mis sueños más locos. Ella tuvo y tendrá un lugar muy especial en mi corazón y en mis recuerdos, por siempre y para siempre.